Buenos días, disfrutones, disfrutonas. Nos encontramos en el 14 día de cuarentena, 14 días menos de confinamiento en casa. Hoy voy a tratar un tema que me solicitó otra de mis incondicionales el miércoles. ¡Mua! Va por ti, preciosa. El tema que ella me solicitó era sobre la enfermedad y la muerte. Fijaos, cuando leí esto, la verdad es que yo que soy una persona súper positiva, muy positiva, pues me resultó un tema frío, un tema, no sé si feo, pero que como que no me apetecía tratar este tema. Pero luego, sin embargo, lo di la vuelta y me di cuenta que era un tema estupendo que tenía que tratar. De manera que me he puesto manos a la obra y lo primero que he hecho ha sido ponerme estos preciosos pendientes de bombilla, que con ello lo que quiero simbolizar y transmitiros es que debemos de poner luz a nuestros pensamientos, debemos de iluminarlos. ¿Para qué? Para que nuestras emociones no se queden a oscuras y sobre todo nuestro comportamiento no se quede sin memoria. Y ahora vamos a adentrarnos en el tema. Vale. Primero vamos a decir qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta adaptativa y que es necesaria porque nos ayuda a evitar situaciones de peligro. Fijaros, deja de ser adaptativa cuando se convierte en patológico, como es el caso de las fobias, ¿vale? Fijaros, si no tuviéramos miedo, ¿cómo actuaríamos? Pues actuaríamos como actúan esas personas que alquilan un perro para sacarlo 15 minutos por 2 euros. O aquellos que cogen el coche toda la familia y se van a pasar unos días a la playa. ¿Verdad? Esos no deben de tener miedo. Porque si tuvieran miedo, actuarían como estamos actuando los que nos quedamos en casa. También, para poneros otro ejemplo, fijaros que el miedo nos ayuda, por ejemplo, en una situación en la que no cogemos si nos hemos quedado sin llaves y saltamos de balcón a balcón, ¿verdad? Eso lo hacen los que no tienen miedo, con lo cual necesitamos tener miedo. Y ahora, en este momento en el que estamos pasando con esta pandemia, que es el COVID-19, es lógico tener miedo. Ahora, lo que vamos a hacer es que ese miedo no se convierta en algo como es la fobia. Hasta estaríamos hablando de otra cosa. Pero en estos momentos tener miedo forma parte de nuestro sistema adaptativo. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Pues lo primero que podemos hacer es lo que ya estamos haciendo, la mayoría, es quedarnos en casa. Quedarnos en casa y tomar todas aquellas medidas que desde las diferentes instituciones gubernamentales y los diferentes organismos, como en este caso es la OMS, nos dicen. Otra cosa que podemos hacer, algo muy importante y a la que le dedicamos ayer un vídeo, y es las rutinas. Es fundamental en este momento tener rutinas. Rutinas de hacer todos los días con nuestros horarios e integrar otras que no hacíamos cuando no podíamos estar en casa. Otra más, una tercera, mantener el contacto con las personas que queremos, pero no hablar continuamente del coronavirus. Tenemos demasiada información y el problema es que no toda esa información es veraz. Hay muchos bulos que corren por las redes. Otro consejo es que no nos dediquemos a reenviar toda aquella información que nos viene por las redes, por los WhatsApp, todas esas cadenas que hacemos. Esto no nos ayuda, porque lo único que nos hace es entrar en bucle y generar más miedo y hacer un pensamiento único. Por los WhatsApp, mandaros vídeos de estos tan ingeniosos que hay, que nos sacan la sonrisa, y luego tener solo una fuente de información o dos fuentes de información que sean reales, que nos estén dando información veraz, no información que tengamos que estar poniendo continuamente en interrogante.
Hay algo que tenéis que tener en cuenta los que tenéis hijos. Es que a los hijos no se les puede ocultar la situación en la que estamos viviendo, pero también tenemos que adaptar esa información a las edades, transmitirles lo que está ocurriendo, pero sin dramatismos, por favor. Fijaos que nuestros hijos e hijas también se contagian de nuestro estado anímico y va a influir mucho cómo ellos se sientan, cómo se encuentren, cómo vivan esta situación, y para su futuro emocional también va a influir. Hay algo que tenéis que tener también y ponerlo en perspectiva, y es que tenemos que actuar con un pensamiento también realista. Si nos están diciendo, dando información de que las personas más vulnerables son, por un lado, las personas mayores, pero no solo mayores, sino que tengan unos antecedentes, que tengan una cronicidad, que tengan ya patologías asociadas. Y esto le puede ocurrir también a una persona joven que tenga una patología previa. Pero fijaros, en esto os pido una mente positiva, y es que enfoquemos en cómo incluso estas personas están saliendo. El índice de mortalidad es muy bajo, es muy bajo. Hemos pasado 3 fases. Una primera fase en la que esto estaba en un país demasiado lejano, en China. Les estaba ocurriendo en China y no pasaba nada porque estábamos muy lejos. Luego entramos en una segunda fase que entraba en Europa, con nuestros vecinos los italianos, que fue un desastre. Y España, que tenía los ojos vendados, empezó a abrir la cortina y a empezar a ponernos las pilas. Un sistema de salud como ninguno en el mundo, pues nos vimos envueltos en que no teníamos ni siquiera guantes, ni siquiera mascarillas. Pero aún y así tenemos unos sanitarios de primera. Con esto os quiero decir que el miedo está dentro de lo que ocurre hoy en día. No vamos a hablar de si es normal o es anormal. Es lógico que tengamos miedo. Pero también, para combatir y contrarrestar ese miedo, igual que haríamos si se nos quedan las llaves en casa, no saltamos de balcón a balcón, sino que llamaríamos a los bomberos o a un cerrajero, aquí lo que tenemos que hacer es tomar medidas. Y lo que nos dicen es quédate en casa. Y tenemos muchas cosas para hacer para combatir ese miedo. Contagiarnos de nuestros vecinos a las 8 de la tarde todos los días en los balcones. Esto es maravilloso. Esto nos da energía y nos tiene que dar fuerza para saber que vamos a por él, que estamos luchando, que estamos todos luchando desde nuestra pequeña trinchera, porque ahí fuera están tirando balas. Pero hay gente muy preparada y que está luchando para que nosotros, dentro de un tiempo, no pensemos cuánto menos nos queda. Salgamos y salgamos reforzados. No salgamos, permitidme la expresión, acojonados y acojonadas. De manera que, por favor, el miedo, verlo, como he dicho, como una respuesta adaptativa. Y la muerte es duro porque estamos escuchando gente que nos está dejando, la mayoría personas mayores de edad. Pero por favor, pongamos en foco en lo positivo. No podemos mirar hacia un lado solo y mirar que todo es negro.
porque llegará un momento que no podremos girar a otro lado. Se nos quedará el cuello torcido. Y aquí estamos para sacar lo mejor que tenemos, para sacar nuestra energía y para decir lo que dice la canción, resistiré. Pero lo tenemos que hacer todos, porque no hay mayor virus que el miedo. El miedo contagia. Y yo, por mi parte, no voy a contagiaros. De ese miedo, no. De manera que, preciosa mía, saca esa energía que tienes y que tenéis todos y todas vosotros y quedémonos en casa y hagamos todo aquello que nos dicen que debemos de hacer. Y de esta manera podemos salir reforzados y quedar y tomarnos ese café rico con tostadas y mantequilla y mermelada de melocotón y abrazarnos para que no entre aire en ese abrazo, cerrando los ojos. Bueno, mis disfrutones y disfrutonas, ¿qué os voy a decir? Que estoy contentísima de haber iniciado estos vídeos, que no se me da muy bien, pero que, como todo, es cuestión de práctica. Os quiero, os adoro. ¡Mua! Suscribiros, por favor, a mi canal y sugerirme temas, hacerme comentarios, lo que queráis. Utilizarme. Aquí me tenéis. Bueno, disfrutones y disfrutonas. Mañana más. ¡Mua, mua, mua!